Lisbeth Viveros Alegría. Hoy voy a hacer la presentación de mi último entregable del protocolo de investigación, cuyo docente asesor es el doctor Gregorio Pérez Orozco, el cual tiene como nombre Estrategias de Flexibilización Curricular para transformar las prácticas educativas de los docentes en el aula, favoreciendo la inclusión y la diversidad del aprendizaje de los estudiantes en situación de discapacidad en el establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes del distrito de Buenaventura. En el uso de las estrategias de flexibilización curricular en las prácticas de enseñanza, en el reconocimiento de la inclusión y la diversidad de los estudiantes en situación de discapacidad, la institución educativa Teófilo Roberto Potes presenta grandes barreras que van desde la rigidez del currículo, la falta de capacitación docente en metodologías inclusivas, la limitada implementación de tecnologías adaptadas, disponibilidad de recursos para adaptar los procesos de enseñanza y la evaluación, hasta la afectación de la calidad del proceso de enseñanza de los docentes y aprendizaje significativo de los estudiantes en situación de discapacidad. El presente proyecto de investigación pretende evaluar las estrategias de flexibilización curricular en la transformación de las políticas educativas de los docentes en el aula, considerando los procesos de inclusión y la diversidad del aprendizaje de los estudiantes en situación de discapacidad en el establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes, precisando criterios para conocer la discapacidad, comprender la diversidad, la individualidad y establecer planes de trabajo con los docentes que contribuyan a mitigar los problemas y las barreras para la inclusión en el aula. Se espera que la investigación sirva de referente para la Secretaría de Educación de Buenaventura con el propósito de evidenciar la transformación de la intervención por parte del docente a la hora de enseñar, evaluar, conocer, valorar las capacidades de cada uno de sus estudiantes como un ser único e irrepetible, y el uso de diferentes estrategias de flexibilización curricular que van desde ser adaptadas en los proyectos transversales de dicha institución, contribuyendo al desarrollo metacognitivo del estudiante, a la participación efectiva y a la integralidad de los niños, niñas y adolescentes como un proceso de construcción donde el docente juega un papel muy primordial. En cuanto a la limitación del problema, entonces tenemos la institución educativa Teófilo Roberto Potes, se encuentra pues ubicada en la ciudad de Buenaventura, tiene aproximadamente 3.400 estudiantes distribuidos en una única sede y se encuentra ubicada en el barrio Bellavista, que comprende algunos barrios como el Cristal, Roquefort, el Oriente, el Bosque. Su estrato socioeconómico es estrato 0 y 1 y en esta zona se presentan grandes problemas de violencia, embarazo en adolescentes, trabajo infantil y desplazamiento forzado. Esta propuesta pedagógica está direccionada principalmente a los docentes que tengan o haya tenido en su cargo estudiantes con alguna situación de discapacidad, pero son docentes de la básica primaria del establecimiento Teófilo Roberto Potes. Y dicha propuesta está pensada para poder lograr las estrategias de flexibilización curricular o propuestas pedagógicas que permitan transformar las prácticas educativas de los docentes en el aula y en ese sentido hacer efectivos los procesos de inclusión, reconocimiento, valoración de la diversidad, ritmos de aprendizaje de los estudiantes en situación de discapacidad. En este sentido, la propuesta considera un conjunto de criterios y orientaciones de respuesta a la diversidad desde la lógica de un continuo donde se comprometen decisiones desde el nivel de la organización del establecimiento, la planificación, la implementación y evaluación del proceso educativo a nivel de práctica del aula, ejecución como tal de las actividades y aquellas medidas que resultan adecuadas para la atención a estudiantes desde una educación para todos y todas. De ahí entonces que se formule la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo las estrategias de flexibilización curricular, considerando los procesos de inclusión y la diversidad del aprendizaje con los estudiantes en situación de discapacidad, para transformar las prácticas educativas de los docentes en el aula del establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes en el ciclo escolar 2024? De allí como objetivo general tenemos evaluar las estrategias de flexibilización curricular considerando los procesos de inclusión y la diversidad del aprendizaje de los estudiantes en situación de discapacidad
para transformar las prácticas educativas de los docentes en el aula del establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes en el ciclo escolar 2024. Objetivos específicos. Primero, hacer un reconocimiento de los estudiantes en situación de discapacidad. Segundo, lograr identificar en los docentes del establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes los conocimientos y los tipos de estrategias de flexibilización curricular implementadas en el aula para poder asegurar el acceso y la participación de los estudiantes en situación de discapacidad. Tercero, elaborar una propuesta con docentes, para los docentes con criterios y orientaciones que contengan estrategias de flexibilización curricular para que puedan realizar los ajustes necesarios atendiendo a la diversidad de los estudiantes. Y cuarto, evaluar cómo las estrategias de flexibilización curricular impactan en las prácticas pedagógicas de los docentes, en los resultados académicos y la participación de los estudiantes en situación de discapacidad. Justificación. Los resultados de esta investigación se ofrecerán una información muy valiosa que puede ser aplicada a todas las instituciones educativas del Distrito de Buenaventura que enfrenten desafíos similares. A nivel organizacional, la investigación va a permitir a la institución Teófilo Roberto Potes repensarse desde su misión y visión educativa, revisar y ajustar su currículum. Al docente le va a permitir conocer, reflexionar y evaluar su rol como docente a la hora de realizar sus estrategias pedagógicas desde la flexibilización curricular. Además de permitir observar la grandeza que hay en cada uno de sus estudiantes y sus individualidades. A los padres de familia le va a permitir empoderarse de su rol como acompañante en el proceso de su hijo o de su hija, ayudándolos a descubrir sus talentos, virtudes para potenciar sus capacidades. A la comunidad le va a permitir tener un gran aporte debido a que es una muy buena propuesta desde la inclusión con una mirada desde la diversidad y que se espera sea un referente para todo el Distrito de Buenaventura. Cabe resaltar, pues, que se escogió esta institución debido al interés que como tutora del programa Todos Aprender vengo realizando desde hace 9 años el acompañamiento, lo cual me ha permitido generar procesos de intervención y de reconocimiento del contexto y de las condiciones de los educandos con relación a su proceso de identidad, socialización, pero sobre todo por la posibilidad de poder elaborar unas estrategias pedagógicas para abordar las problemáticas personales al interior de la institución educativa, desde las prácticas pedagógicas, desde el currículo y desde los resultados con aprendizajes significativos en los procesos de enseñanza de nuestros estudiantes, reflejándose pues en una estructura curricular que acoja a todas las necesidades de los estudiantes, así como lo indica la Ley 115 de febrero de 1994, que se debe promover la importancia de consolidar los procesos gestores de escenarios de participación de la comunidad educativa. Y por último, se espera poder establecer un documento final de esta investigación, una propuesta innovadora, un recurso, una herramienta que permita el empoderamiento a los docentes en sus prácticas pedagógicas durante el proceso de planificación, planeación, durante su práctica como tal y resultados de los aprendizajes, con los siguientes elementos: uso de las estrategias de flexibilización curricular, desde diferentes miradas, desde la parte cognitiva, del lenguaje, visual, auditiva, y además la implementación del PIAR como proceso de caracterización de los estudiantes en situación de discapacidad que permita dar una información clara y precisa para proceder a hacer uso de la implementación del DUA desde también la planificación, la capacitación del docente, las prácticas pedagógicas y educativas de aula y el DUA. Como supuesto, entonces, tenemos que las estrategias de flexibilización curricular, sí, considerando los procesos de inclusión y la diversidad de los aprendizajes de los estudiantes en situación de discapacidades, mejoran las prácticas educativas de los docentes en el aula del establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes. De allí que hagamos este cuadro, esta matriz con categorías y subcategorías a partir de nuestro supuesto, la cual se ha dividido en 3 categorías.
La primera categoría tiene que ver con las estrategias de flexibilización curricular, la segunda con diversidad del aprendizaje y la tercera con las prácticas educativas. En cuanto al índice del marco teórico, entonces tenemos estrategias de flexibilización curricular que comprende lo siguiente: uso de la didáctica en adaptaciones curriculares, planificación vinculada a docente, resultados pedagógicos del PIAR y el DUA, evaluación formativa docente. Segundo, aprendizaje desde las discapacidades, que comprende barreras del aprendizaje y la discapacidad, estilos de aprendizaje existentes para las personas en situación de discapacidad, inclusión educativa en el aula, diversidad educativa en el aula. Y por último, tenemos las prácticas del docente en el aula, comprendiendo prácticas inclusivas educacionales, herramientas inclusivas socioafectivas, enfoque de inclusión en sus prácticas pedagógicas, herramientas digitales de inclusión para personas con capacidades diversas y formación docente. Esta es nuestra matriz de categorías y subcategorías. Esta es la de flexibilización curricular, donde están las subcategorías, los indicadores y las características. Segunda, diversidad del aprendizaje. Tercera, prácticas educativas. En cuanto a la contextualización de nuestro marco referencial, tenemos entonces lo siguiente. Si bien en cuanto a flexibilización curricular, se citaron autores como García, González, Jean-Paul, Vygotsky, que manifiestan lo siguiente. García entonces nos dice que, pues si bien las prácticas de flexibilización curricular son las adaptaciones del currículo, de los contenidos pedagógicos, tiempos, métodos de enseñanza, herramientas, recursos y modelos de evaluación que le permitan a los docentes reconocer las individualidades de sus estudiantes. Esto lo dice García y Martínez 2016. Según entonces González 2019, para poder haber flexibilización curricular, primero debe reconocer que cada estudiante tiene diferentes formas de interpretar y procesar la información. Y segundo, ajustar el currículo para permitir la construcción individual del conocimiento. Piaget y Vygotsky manifiestan en su teoría del constructivismo que el aprendizaje como un proceso activo que le permite a cada estudiante elaborar su propio conocimiento desde su experiencia y nivel de desarrollo cognitivo. Gardner, 1983, propone la existencia de múltiples formas del ser inteligente y que el currículo debe flexibilizarse para convidar oportunidades a todos los estudiantes de aprender y demostrar sus conocimientos mediante fortalezas, habilidades, destrezas particulares. Y por último, Carl Rogers plantearon la personificación del aprendizaje en la educación como un proceso centrado en el estudiante desde sus intereses, capacidades y necesidades específicas para que pueda lograrse una flexibilización curricular. Para finalizar entonces este punto, es importante resaltar la necesidad de implementar en las prácticas educativas de los docentes las estrategias de flexibilización curricular en el establecimiento educativo Teófilo Roberto Potes. Segundo, diversidad del aprendizaje. Tenemos autores como Piaget, 1970, sostiene que los estudiantes atraviesan diferentes etapas de desarrollo cognitivo, lo que afecta su capacidad para comprender conceptos complejos en función de su edad y madurez. Vygotsky, 1978, introduce entonces el concepto de desarrollo próximo, subrayando que los estudiantes aprenden menor cuando reciben el apoyo adecuado, lo que destaca la importancia de personalizar el aprendizaje según las necesidades individuales. Por su parte, Carlos, cuando habla de diversidad del aprendizaje, manifiesta la importancia de respetar las necesidades emocionales y psicológicas de los estudiantes, estableciendo de que debe haber una enseñanza centrada en el estudiante en el que se le reconozca la individualidad y las características únicas de cada alumno. Abraham, 1943, subraya el aprendizaje como que no puede ser un lugar de manera efectiva cuando se satisfacen las necesidades básicas del estudiante, como la seguridad, la autoestima y el sentido de pertenencia,
¿sí? Debe de garantizársele eso al estudiante, ya que va a permitir que el aprendizaje sea un proceso personal y autodirigido, reforzando la emergencia de adaptar las experiencias educativas a las individualidades de cada estudiante. David, 1984, sugiere que los estudiantes aprenden mejor cuando se les ofrece una multiplicidad de aprendizajes que se alinean con sus estilos individuales, al integrar las prácticas reflexivas y teóricas. En tercera medida, pues tenemos nuestros conceptos de prácticas educativas fundamentadas con los siguientes autores. Si bien Barragán 2012 dice que la práctica educativa no puede reducirse solamente a las acciones técnicas que realizan los profesores, sino que debe configurarse esa relación recíproca entre teoría y praxis para poder pensar en el sentido de las acciones educativas. Piaget, 1970, las prácticas educativas basadas en el constructivismo tienden a ser centradas en el estudiante, donde el docente actúa como un facilitador del aprendizaje para que sea un transmisor de conocimiento. Vygotsky, 1978, sostiene que las prácticas educativas se centran en la interacción social y el andamiaje, donde el maestro proporciona apoyo temporal hasta que el alumno pueda realizar las tareas de forma independiente. Garnett, 1983, dice que deben ser esas prácticas lo suficientemente flexibles como para adaptarse a los diferentes tipos de inteligencias que presentan los estudiantes, implicando diversidad de estrategias de enseñanza, como la utilización de actividades que desarrollen diferentes habilidades como la música, el arte, el teatro, el trabajo en equipo, experimentación científica y la escritura. David, 1984, desde esa perspectiva dice que las prácticas educativas deben proporcionar experiencias prácticas y oportunidades para la reflexión. Aspectos metodológicos. Si bien la investigación tiene como método para el desarrollo de esta investigación, se cuenta que fue un enfoque investigativo cualitativo de tipo descriptivo encaminado a la IAP. Los participantes, pues si bien se desarrolló y se piensa seguir desarrollando con docentes de la básica primaria que tengan a su cargo estudiantes con alguna situación de discapacidad o que hayan tenido. Cabe resaltar que la institución educativa Teófilo Roberto Potes cuenta con 120 docentes en general, pero que en la básica primaria hay 28 docentes, de los cuales solamente se van a tomar para el proceso de intervención aquellos que hayan tenido en sus prácticas pedagógicas de aula estudiantes con alguna situación de discapacidad o que aún tienen en sus aulas ese tipo de estudiantes, pero que además ya tengan un certificado médico según el diagnóstico. Instrumentos. Se realizó una entrevista semiestructurada y un análisis documental. Procedimiento consiste en la recolección de datos cualitativos que se muestran pues a partir de las entrevistas que se ha realizado a 18 docentes que laboran en la institución educativa Teófilo Roberto Potes. Conclusiones. Luego de nuestro proceso de investigación, si bien es necesario precisar las conclusiones más importantes para nosotros, las cuales se basan teniendo en cuenta los 3 objetivos específicos. La primera conclusión que tiene que ver relacionada con el primer objetivo específico, si bien pues no se encuentra caracterizada la población de estudiantes en situación de discapacidad en la plataforma de la institución educativa y mucho menos en el CIMAP. Se debe resaltar entonces que los docentes buscan a través de sus prácticas pedagógicas darle participación activa a los estudiantes en situación de discapacidad en las dinámicas de aula y esto pues evidencia el esfuerzo individual realizado por cada docente desde lo que él pueda darle a sus estudiantes. Asimismo entonces se buscó identificar que los docentes del establecimiento educativo pudieran centrar unos conocimientos y unas estrategias para poder ser flexibles en sus prácticas pedagógicas con los estudiantes. De ahí entonces a la segunda conclusión, teniendo en cuenta el segundo objetivo específico,
relacionado con identificar los conocimientos y los tipos de estrategias pedagógicas flexibles y recursos tecnológicos. Respecto a eso, debemos decir que además se debe observar de que se es necesario capacitar a los docentes en la institución educativa en todo lo que tenga que ver con flexibilización curricular, para que ellos puedan adquirir las herramientas necesarias, las estrategias, las metodologías y llevarlas a cabo durante el proceso de planeación, durante el proceso de ejecución y de resultados de aprendizaje con sus estudiantes al interior del aula. En cuanto al tercer objetivo, que es elaborar una propuesta, se busca entonces realizar una propuesta que vaya dirigida al grupo de docentes de la básica primaria de esa institución educativa, en la cual se aplica la didáctica flexible DUA, que se enfoca en una serie de estrategias prácticas que tienen las finalidades, habilidades, las destrezas centradas y orientadas de acuerdo a los tipos de discapacidad de los estudiantes y que el docente debe apoyarse para poder ejecutarla y obtener unos resultados eficientemente significativos. De ahí entonces que la propuesta para los docentes con criterios, orientaciones y estrategias de flexibilización curricular para realizar los ajustes necesarios en el marco de una educación inclusiva, la cual consta de implementación del PIAR, del DUA y estrategias pedagógicas para todo tipo de discapacidad. Si bien esta propuesta entonces lo que pretende es, a través de las consideraciones claras presentadas en el DUA, que es este diseño de productos, de entornos, programas y servicios que se pueden utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En educación comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje de todos los estudiantes a partir de reconocer y de valorar la individualidad. Se trata de una propuesta donde se facilita un diseño curricular, el cual tenga cabida a todos los estudiantes a través de los objetivos, modos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades, individualidades y realidades, y permitiéndole entonces al docente transformar el aula y la práctica pedagógica, facilitando la evaluación y el seguimiento de los aprendizajes. Con esta implementación entonces, esta propuesta desde el DUA, se busca lograr que todos los estudiantes en situación de discapacidad puedan, a través de este tipo de práctica pedagógica flexible, tener un proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo, el cual esté acorde a sus habilidades y características, con el fin de evitar la segregación de los estudiantes en situación de discapacidad, debido a los contenidos impartidos por los docentes. Además, con este tipo de estrategias se busca responder a las necesidades de los estudiantes. Por ello, entonces, debe hacerse un diagnóstico a los estudiantes para conocer el nivel en que iniciaron el curso, la manera como se ha ido desarrollando durante el año escolar y cómo ha evolucionado al final del año. De modo entonces que la implementación del DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, le permitirá al docente fortalecerse, brindar herramientas para realizar diagnóstico de los estudiantes, ajustar contenidos de manera razonable, de acuerdo a cada una de las características. De igual modo entonces va a beneficiarse en la práctica pedagógica, ya que le va a dar la oportunidad a la institución educativa de brindar una atención diferencial a los estudiantes en situación de discapacidad. Entonces, a partir de esta implementación del DUA, se va a hacer pues el seguimiento a todo lo que es la apropiación, diligenciamiento de las tres plantillas. La primera tiene que ver con la plantilla del perfil del aprendizaje del estudiante, donde marca el camino del docente permitiendo identificar las fortalezas, debilidades y las preferencias particulares de cada individuo de acuerdo con los tres principios rectores del DUA. Es decir, el qué del aprendizaje, el cómo el aprendizaje y el por qué del aprendizaje, involucrados en el proceso de aprendizaje como facilitador. La segunda plantilla tiene que ver con la barrera del currículo, la cual le permite a los docentes identificar todo tipo de barreras relacionadas con los métodos y materiales que componen el curso. En esta plantilla da a conocer las barreras que se crean en la interacción entre los materiales, los métodos, las debilidades, las fortalezas o los intereses de los estudiantes. Además, muestra la manera como se
cómo se pierden oportunidades por la inadecuada utilización de material y método. Y la tercera plantilla tiene que ver con plantilla de soluciones del DUA, la cual le brinda a los docentes la posibilidad de tener unas herramientas que contribuyan en el proceso de selección, creación e integración de los materiales y métodos de aprendizaje adecuados con el propósito de que los estudiantes puedan participar de manera activa y significativa y minimizando entonces todo el impacto de esa barrera. En cuanto a las estrategias pedagógicas, pues tenemos un conjunto de estrategias pedagógicas que van orientadas al proceso de capacitación, proceso cognitivo, proceso audiovisual, proceso de todo tipo de discapacidades. Están las estrategias pedagógicas implementadas, desarrolladas dentro de la propuesta para que el docente pueda apropiarse y hacer un seguimiento minucioso de qué es lo que necesita dentro de su aula pedagógica que presenta estudiantes con alguna discapacidad. Ese es un ejemplo, una plantilla de implementación del DUA, es la tabla número 1, la cual está pues como para una capacitación dirigida a docentes para la socialización de las estrategias, donde tenemos entonces los ítems como objetivos, estrategias, pautas, puntos de verificación e implementación. Ahí la segunda tabla, que es la implementación de la estrategia en el aula, que comprende objetivo, características del aula inclusiva, estrategia de enseñanza en el aula, planificación de la estrategia con la implementación del DUA y los recursos necesarios. Nuestra tercera plantilla tiene que ver con planificación DUA en la clase, que consta también de objetivos, de aprendizaje, actividades, estrategias de aprendizaje DUA, recursos y una evaluación formativa. Y aquí tenemos un conjunto de estrategias pedagógicas para trabajar con niños en situación de discapacidad, el lenguaje, niños autistas, discapacidad cognitiva, discapacidad motora, discapacidad física, diferentes tipos de discapacidades que puedan haber en la institución educativa, en las prácticas pedagógicas de los docentes. Si bien entonces se espera que la línea de acción para trabajar está pensada a trabajar de manera futura como son algunas, las futuras líneas de investigación están dirigidas desde este estudio, están orientados a conocer de qué manera se dan las representaciones sociales al interior de las instituciones educativas de los estudiantes en situación de discapacidad por parte de la comunidad educativa. Conocer la manera en que se da la articulación entre las secretarías de educación y las instituciones educativas adscritas a las instituciones educativas que tengan a su cargo niños en situación de discapacidad. Saber de qué forma la Secretaría de Educación da a conocer sus programas de educación inclusiva y atención a estudiantes en situación de discapacidad entre las instituciones educativas del distrito y qué impacto pueden generar en la comunidad educativa del distrito. Entender de qué manera los directivos de la institución educativa Teófilo Roberto Potes y los directivos de los diferentes departamentos pueden ayudar a identificar a los estudiantes que tienen dificultades para poder generar una ruta de atención y puedan obtener los apoyos necesarios que brinda la educación de calidad. Identificar los procesos de formación a docentes frente a la flexibilización curricular impartido desde las instituciones educativas y las secretarías de educación. Y pues se irá construyendo en la medida de las posibilidades otras líneas de acción que deben de ser importantes tenerlas en cuenta en todo este proceso de intervención educativa. Estas son algunas de las referencias de los textos consultados para poder construir ese proceso de investigación, ese proceso teórico, ese proceso de argumentación y defensa de este proyecto de investigación que la verdad es súper importante tenerlo presente y que se pueda desarrollar en las instituciones educativas, no solamente en el INETERPO, sino en todas las instituciones de Buenaventura, dado que hay una gran cantidad de niños el día de hoy con diferentes situaciones de discapacidad, pero también tenemos una gran cantidad de docentes que no están capacitados ni cualificados para poder atender esta población y lo que están haciendo son procesos de segregación y exclusión en sus prácticas pedagógicas por el desconocimiento. Entonces se espera de que con esta investigación puedan tener todas las herramientas posibles para iniciar todo ese proceso de inclusión educativa, inclusión de los aprendizajes significativos al interior y exterior de las prácticas de aula
de las instituciones educativas. Entonces tenemos a ISCO, quien me habla de desarrollo de escuelas inclusivas, ideas y propuestas para mejorar las instituciones educativas. Se usó pues el manual de normas APA, la 7ª edición. Tenemos a Arenas y a Sandoval en los procesos de flexibilización y diversificación curricular. Tenemos a Covarrubias, quien nos habla de las barreras del aprendizaje y la participación. También a Díaz, que me habla de flexibilización y organización de una educación superior. Hernández, Mendoza, me hablan de los fundamentos de la investigación. La Torre también me habla de la investigación-acción, conocer y cambiar la práctica educativa. Tenemos al Ministerio de Educación, que me da unas orientaciones para el fortalecimiento de los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes, el CIE. A Martín, con las adaptaciones curriculares de la educación primaria, en las adaptaciones curriculares y la formación del profesorado, ponencia en el seminario sobre la reforma del sistema educativo. Asimismo, tenemos otra cantidad importante como lo son Sion, que me habla de la discapacidad. Vygotsky me habla de la historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Muchísimas gracias. Mi nombre es Darlene Listet Viveros Alegría. Estoy cursando segundo semestre del doctorado en Ciencias de la Educación y de verdad esta propuesta de investigación es una propuesta que va a cambiar la mirada de los estudiantes en situación de discapacidad. El docente en estos momentos lo ve como un problema, dado que no cuenta con las herramientas necesarias para poderle atender y ayudar. Pero con esta propuesta se espera que él se documente, que él se familiarice, que él se empodere y pierda ese miedo de poder trabajar con ese estudiante de manera armónica, reconociendo su individualidad, respetando su diversidad y dándole un respeto durante las prácticas, planeación y ejecución de aula, ¿sí? Para obtener unos aprendizajes significativos e importantes para ese ser humano que es este niño que presenta alguna condición de discapacidad, pero también poderle brindar ese apoyo a ese padre de familia que quizás no tiene pues el conocimiento de poder trabajar un proceso de aprendizaje en casa. Muchísimas gracias.